Algo salvaje está sucediendo en Israel y sinceramente la mayoría de los estadounidenses no tiene idea, así que imagina esto. Hay guerra y el país está al límite. De pronto, David Sini aparece en todos los titulares israelíes. No es político ni celebridad, pero sí general del ejército. Y de la nada lo han designado para dirigir la agencia más poderosa, más secreta y más temida de Israel, el Shin Bet. Sin embargo, él no es el tipo de líder normal. Es de derecha y ortodoxo. Y todo lo que el establecimiento en Israel odia. Él es el único hombre no electo que realmente tiene la llave de todo el aparato de seguridad interna de Israel. Y él es de un campo diferente al habitual, y hay un gran giro en esto, porque Sini no es cualquier general. Él fue de los pocos que anticipó el 7 de octubre y hasta escribió un memorándum advirtiendo. Cuando Hamas atacó, él no tuiteó ni entró en pánico. Tomó su equipo, manejó horas al sur y luchó como heroína, pero ahora alguien como ella, en lugar de ser celebrada, está siendo perseguida. No por Hamas, sino por élites izquierdistas de Israel, ex jefes del Shin Bet, jueces y periodistas. Le están lanzando todo lo que tienen. ¿Por qué? Porque Sini amenaza al sistema. Quien no detuvo el 7 de octubre y no quiere soltar el poder no es solo sobre una persona. Se trata de quien dirige Israel, los líderes de derecha elegidos o los guardianes de izquierda no elegidos. Este es el programa de Meir acá en JNS Televisión. Comenzamos. Entonces ocurrió el 7 de octubre y esa mañana, como todos sabemos, Israel vivió su día más oscuro desde la fundación del país, sin duda alguna. Ya conoces las historias. Miles de terroristas de Hamas cruzaron la frontera de Gaza, atacaron pueblos y bases, masacraron familias y llevaron rehenes a Gaza. Fue el 11 de septiembre y Pearl Harbor para Israel al mismo tiempo. Un trauma nacional tan profundo que aún define el debate político casi 2 años después y lo hará por muchos años más. En medio del caos, dos hombres simbolizaron verdades opuestas sobre el establecimiento de seguridad de Israel. El número uno fue David Sini. Él fue el soldado que actuó. Él estaba en su casa en los altos del Golán cuando le llegaron los primeros reportes y no esperó órdenes. Subió a su auto, condujo hacia el sur por horas y se unió a la lucha junto a soldados mucho más jóvenes. Sus subordinados dijeron que no fue sorpresa. Sini era una comandante que lideraba desde el frente, exigía disciplina y fortaleza, pero nunca abandonaba a sus hombres. Su ética era simple: una líder comparte los riesgos de sus tropas. El 7 de octubre ella lo demostró nuevamente. Pero Ronan Bar era la otra figura opuesta en todo esto, y él era la jefa del Shin Bet en ese momento. El mandato de su agencia era infiltrarse en redes terroristas, rastrear a Hamas y alertar al gobierno sobre amenazas inminentes. La primera ministra Netanyahu luego declaró bajo juramento ante la corte que Bar nunca la alertó sobre los planes de invasión de Hamas. Bar asumió la responsabilidad después y le dijo a su equipo: «Es mía». El contraste es claro entre Sini, general retirado, que había advertido sobre las vulnerabilidades de Gaza y corrió al campo de batalla, y Bar, jefe actual del Shin Bet, quien no previó el ataque, lo admitió solo tras el desastre y ese día permaneció en una oficina. El contraste es aún más fuerte porque Sini había advertido formalmente sobre el mismo escenario que se desarrolló. En marzo de 2023, meses antes del ataque, la División de Gaza de las Fuerzas de Defensa de Israel le solicitó una evaluación. Él redactó un memorando directo. Las defensas de Israel en la frontera con Gaza estaban comprometidas, lo que Hamas podría aprovechar. Las fuerzas de defensa de Israel no estaban listas para una invasión grande, y el ataque sorpresa era posible. ¿Y sabes qué? Su advertencia fue ignorada. El sistema la desestimó como alarmismo. Y 7 meses después, todo lo que él predijo se hizo realidad. Y esto es algo que vemos a menudo. Este contraste entre un hombre que ve, actúa y entiende lo que está pasando y el hombre que no lo hace es la razón por la que la nominación de Sini es tan explosiva en este momento. Los israelíes pensaron que tras el 7 de octubre, los responsables serían destituidos y quienes advirtieron serían promovidos. En realidad fue lo opuesto. Irónicamente, el establecimiento se unió para proteger a Bar y trató con todas sus fuerzas de bloquear a Sini. Y si esta no es la historia de Israel, no sé qué lo sea. Pero para entender por qué esta lucha es tan importante, necesitas comprender qué es realmente el Shin Bet. La mayoría de estadounidenses y extranjeros conocen el Mossad. Es la famosa agencia de inteligencia extranjera de Israel, similar a la CIA. Y sin embargo, dentro de Israel, el Shin Bet o Shabak es aún más importante.
Si el Mossad persigue enemigos en el extranjero, el Shin Bet mantiene vivo al país en casa. Su mandato abarca varias cosas distintas. Antiterrorismo dentro de Israel y Judea y Samaria, prevención de espionaje especialmente contra las redes iraníes de Hezbollah. Hemos estado escuchando mucho sobre eso últimamente. Protección de altos funcionarios e infraestructura, desde el primer ministro hasta los aeropuertos. Definir la incitación y diferenciarla de la libertad de expresión y las amenazas. La analogía en Estados Unidos sería unir FBI, Seguridad Nacional y Servicios Secretos en un solo organismo, con redes encubiertas de la CIA operando internamente. La directora del Shin Bet tiene acceso directo diario al primer ministro y una voz decisiva en cada gabinete de guerra, como cabría esperar. El control del Shin Bet significa, más importante aún, el control de la narrativa de seguridad. Si la directora afirma que los túneles de Hamas son la mayor amenaza, los recursos se asignan ahí. Si ella dice que los jóvenes colonos judíos son igual de peligrosos, la atención se enfoca en eso. Si presenta las protestas como incitación, esto afectará a tribunales, medios y hasta gobiernos extranjeros. Por eso, este cargo no es solo un nombramiento. Identifica a quién ve Israel como su mayor enemigo y por eso de quienes corren más peligro sus vidas. Durante años, el Shin Bet ha estado liderado por hombres de perfil similar. Veteranos laicos de unidades de élite alineados con el establecimiento liberal de izquierda de Israel. No siempre son de izquierda en el sentido partidista, pero social e institucionalmente pertenecen al mundo de las élites de Tel Aviv, los jueces, los abogados, los generales, que se ven a sí mismos como guardianes del Estado contra los malvados derechistas. Junto con la Corte Suprema, el fiscal general y los medios, estos hombres son los llamados guardianes o el Estado profundo en Israel. Su misión, como ellos la ven, es frenar el populismo y evitar que los gobiernos de derecha elegidos vayan demasiado lejos. En la práctica, esto implica un veto. Los tribunales bloquean reformas conservadoras. Los sionistas religiosos son considerados mesiánicos. Los nombramientos se retrasan o rechazan si no siguen la agenda de la izquierda. Para la derecha israelí esto representa un estado profundo, no oculto, sino visible en salas y uniformes. El control del Shin Bet es la joya de la corona de todo este sistema. Y la nominación de Sini amenazaba con romperlo, porque en un momento vamos a ver exactamente quién es Sini. Verás, Ronan Bar fue nombrado en 2021 bajo el gobierno de Bennett Lapid. Él era considerado una elección segura. Laico, pulido, cauteloso, un hombre de carreras sin aristas ideológicas marcadas. El establecimiento liberal lo consideraba de los suyos, pero el fracaso del 7 de octubre rompió esa ilusión. El fracaso del Shin Bet fue catastrófico, sin advertencias, sin alarmas, sin alertas. La misma agencia que se enorgullece de haber penetrado la red de Hamas fue completamente tomada por sorpresa. Y sí, intentaron culpar al gobierno, pero para millones de israelíes no fue solo Barr quien falló. Vimos claramente a través de las mentiras que fue Netanyahu. Fue toda la élite de seguridad la que afirmaba saber más. Y Netanyahu, con razón, culpó a Barr por el desastre. Barr respondió con su propia declaración jurada, acusando a Netanyahu de intentar politizar la agencia. Un despido sencillo terminó siendo una guerra constitucional, lo cual es una locura. La Suprema Corte intervino, congelando el intento de Netanyahu de despedirlo. La absurdidad es increíble, porque el razonamiento fue que el Shin Bet investiga conexiones con Qatar y sigue al asociado de Netanyahu. El primer ministro tiene un conflicto de interés porque la Corte dictaminó que el jefe del Servicio de Seguridad de Israel no podía ser reemplazado tras su mayor fracaso, ya que podría afectar investigaciones en curso. Después aclaramos que Barr implementó esto para evitar ser despedido. Así que imagina que después del 11 de septiembre, la Corte Suprema de Estados Unidos básicamente le hubiera dicho al presidente Bush, no puedes despedir al director del FBI porque la agencia está investigando a tus aliados. Hubiera sido impensable. Sin embargo, en Israel se convirtió en ley. Barr, gracias a Dios, por fin anunció que renunciaría y hablamos de eso, pero solo en junio de 2025. Hasta ahora, Israel ha combatido a Hamas en Gaza, enfrentado a Hezbollah en el norte y lidiado con la situación interna bajo un jefe de Shin Bet en quien el gobierno no confía. Durante meses, la agencia de seguridad más vital del país estuvo efectivamente paralizada en la cima. Y para la derecha, como puedes imaginar, fue enloquecedor. Hay miles de muertos, se han admitido fallas. Las élites están protegiendo a los suyos y bloqueando el cambio. Y nuestros soldados, nuestros hombres, están allá afuera luchando bajo este liderazgo pésimo. Y aquí es donde entra David Sini.
Porque David Sini no es un político, es un soldado de carrera y fue forjado en combate. Formó parte de la Brigada Gulani. Lideró la legendaria brigada de infantería famosa por su valentía, incluso en Gaza durante la Operación Margen Protector. Fundó y lideró la Brigada de Comandos, que unificó las fuerzas especiales de Israel en una sola unidad de ataque. Actualmente es una de las herramientas más eficaces de las fuerzas de defensa de Israel con gran reputación. Los soldados lo ven estricto pero respetado. Le importan detalles como que los hombres estén bien afeitados y su equipo revisado, pues cree que la disciplina salva vidas bajo fuego. Cuando inició la guerra el 7 de octubre, Sini, ya retirado, no dudó y fue al sur a unirse a la lucha. Esa imagen de un general yendo a la batalla mientras otros, como Bar, solo hacían declaraciones, resonó entre muchos israelíes. Pero lo más importante fue el hecho de que él había advertido sobre lo que iba a suceder. En marzo de 2023, su memorando sobre Gaza, antes ignorado, ahora parece una profecía. Él tenía razón cuando el sistema estaba mal. Y todo eso viene de su perspectiva sobre cómo debe ser gobernado Israel. Verás, como no podían atacar su historial profesional, los oponentes decidieron que iban a atacar todo lo demás. La publicación de su esposa en Facebook fue noticia principal. Su padre, un rabino de 77 años, fue interrogado por la policía tras su nombramiento por comentarios incendiarios sobre la Corte Suprema. Y por cierto, todos tienen mucho que decir sobre la Corte Suprema. Sus sermones rabínicos fueron sacados a relucir como prueba de mesianismo. Sus 11 hijos fueron señalados en redes sociales como extremistas. Incluso parientes lejanos fueron atacados y el servicio militar de su hermano fue mostrado como radical. Lo más sorprendente de la campaña contra Sini fue que varios exjefes del Shin Bet se unieron en su contra. Dijeron que era muy religioso, ideológico y mesiánico. Pero veamos lo que sucedió bajo la supervisión de estas personas. Recuerden, todo este ataque contra Sini es porque es un judío religioso de derecha y padre de familia. Sin decir nombres, uno presidió el asesinato de Rabin. No pudo detener a Yagal Amir pese a meses de advertencias, siendo una de las peores fallas de seguridad en Israel, pero terminó como autocrítica de la derecha. Otro supervisó los años tras la desconexión, cuando Hamás se consolidó en Gaza, crecieron los atentados suicidas y las armas se expandieron sin control, y su mandato facilitó las guerras de la década de 2010. Luego, sorpresa, terminó criticando a Netanyahu. Un tercero, el primer jefe abiertamente religioso del Shin Bet, irónicamente, obtuvo la aprobación del establishment precisamente porque reflejaba su visión del mundo, es decir, una traidora para los religiosos. Ella afirmó famosamente que los sionistas religiosos podían ser una amenaza tan grande como el terrorismo palestino. Ser religiosa solo era tolerado si coincidía con la narrativa de la izquierda. La última supervisó años de terrorismo de lobos solitarios y minimizó el fortalecimiento de Hamás, aunque advertía sobre la incitación de la derecha. Incluso rompió el protocolo al intervenir públicamente en contra de las reformas, ¿de acuerdo? Ninguno fue visto como demasiado ideológico o incompetente. Sin embargo, Sini, sin antecedentes de desastres, sí lo fue. Todos querían culpar al gobierno porque esa es una manera fácil de librarse, en vez de preguntarse si tal vez hay algo un poco mal en su mentalidad. Al estallar las protestas fuera de su comunidad religiosa, los medios reforzaron su narrativa. Sini es radical, mesiánico, no apto para la democracia. ¿Qué? La campaña no se trataba de competencia. Se trataba de su identidad religiosa. La lucha obviamente estaba disfrazada de un lenguaje legal. Despidos ilegales, nombramientos conflictivos y procedimientos interminables. Era el mismo manual que en la batalla por la reforma judicial de 2023. Visten la ideología con ropajes legales, lo llaman defensa de la democracia y solo paralizan el cambio, en el que yo creo el cambio para mejorar. Pero esta vez, gracias a Dios, la máquina falló un poco. Cuando la nominación de Sini llegó al Comité Grunus, presidido por el expresidente de la Corte Suprema, no tuvieron opción. Su historial es impecable y su integridad es incuestionable, y apretando los dientes, lo aprobaron. Y para la derecha esto es un avance enorme, prueba de que se puede obligar a la máquina a ceder. Después de todo lo que soportamos con la reforma y el miedo por Judea y Samaria, ahora más palpable que nunca, no se puede enfatizar más la magnitud de esto. La semana pasada discutimos la soberanía sobre Judea y Samaria y su importancia. Una gran parte de por qué la soberanía es tan importante es porque el Shabak no está haciendo bien su trabajo, enfocándose en amenazas internas como los judíos de derecha sin el énfasis necesario en el terrorismo real.
Pero ahora las esperanzas de soberanía se están desvaneciendo una vez más porque Trump ha declarado que la anexión no ocurrirá durante el viaje de Netanyahu a Estados Unidos, donde él se encuentra actualmente. Siempre es más complicado de lo que podemos simplificar aquí, pero la simple verdad es que se están enfocando en expandirse hacia una paz más grande con los Emiratos Árabes Unidos y los acuerdos de Abraham, a pesar de muchos intentos de consejos israelíes como Yesha de hacer algo al respecto. Parece que detienen la soberanía sobre Judea y Samaria para intentar lograr un acuerdo de paz con Arabia Saudita. Por eso esta nominación es mucho más importante, porque con suerte tendremos a alguien que realmente entienda la importancia de lo que está sucediendo en una posición de poder. Sini es una nación abierta que representa más que a una persona. Encierra dos visiones opuestas para Israel mismo. Verás, la visión de la derecha es la seguridad ante todo. La supervivencia va antes que la diplomacia. La disuasión es fuerza. El miedo impone una paz forzada. Las fronteras son importantes. Su erosión causa violencia. La fe es resiliencia. La religión no es mesianismo, sino fortaleza. La democracia es gobierno de mayoría. Los gobiernos elegidos deben gobernar, pero la visión de la izquierda es un poco diferente. Primero, la moderación. La legitimidad internacional como supervivencia. Los guardianes como protectores. Las élites no elegidas deben restringir a la mayoría. Los colonos y sionistas religiosos son vistos como amenaza y desestabilizadores. Su ideología es peligrosa. Las creencias religiosas son extremismo. La democracia, según los checos, debe poder anular a los líderes elegidos, incluso si las personas en el tribunal no han sido elegidas. Y el 7 de octubre expuso todo esto. Verás, las élites estaban obsesionadas y se obsesionaron con las protestas judiciales y desestimaron el fortalecimiento de Hamas. Pero a través de eso ocurrió un desastre. Y la promoción de Sini simboliza la alternativa. Seguridad antes que ilusiones, fe antes que miedo y fortaleza sobre debilidad. Esta lucha radica en la verdad demográfica, que es realmente incómoda para muchas personas de la izquierda creer. La derecha crece y la izquierda disminuye. Verás, los sionistas religiosos y los judíos tradicionales simplemente tienen tasas de natalidad más altas. Con el tiempo, el electorado se inclinará aún más hacia la derecha, y todos lo saben. Cada nombramiento bloqueado es un intento de retrasar lo inevitable. La aprobación de Sini es un terremoto político porque está rompiendo el monopolio. Durante décadas, el Shin Bet estuvo intocable por la derecha. Por primera vez, un sionista religioso orgulloso y padre de 11 hijos lo dirigirá. Es una reivindicación. Su memorando ignorado sobre Gaza es prueba de que la derecha tenía razón, mientras que el establishment estaba ciego. Y hay simbolismo en esto. Un hombre con 11 hijos que luchó en Gaza y ganó antes del 7 de octubre ahora va a encabezar el escudo interno de Israel. Lleva kippah y realmente lo cree. Eso es revelador. Las campañas de difamación, maniobras legales e hipocresía se expusieron. Todos pueden verlo por lo que es, un intento de deshacerse de alguien diferente a ti en lugar de realmente defender la verdad y la democracia. Para la derecha, sin embargo, más que nada, esto demuestra que la máquina puede ser derrotada. Para la izquierda es un verdadero golpe a su larga estrategia de gobernar a través de instituciones no electas. Para los estadounidenses, esto podría resultar familiar. La lucha contra el Estado profundo es algo que todos ustedes conocen. Pero excepto en Israel, el costo de un mal juicio no es solo una preferencia de política. ¿Son vidas perdidas en la guerra? La guerra ha durado tanto tiempo por una perspectiva y mentalidad incorrectas sobre qué y cómo manejamos las cosas. Y la derecha, en mi opinión, tiene muchas más posibilidades de ganar realmente si escuchamos lo que piensan sobre las cosas en lugar de simplemente etiquetarlos como el enemigo ideológico. La historia de la nominación de David Sini trata de mucho más que de un solo hombre. Se trata de si Israel será gobernado por su mayoría, el pueblo, la derecha y los luchadores, o por élites reacias a soltar el poder que desde sus pantallas creen que los colonos son más peligrosos que los palestinos. El 7 de octubre reveló el precio de ese viejo sistema. Mientras las élites están obsesionadas con la reforma judicial, lo cual tiene mucho sentido, y con proteger a los suyos, lo cual no tiene sentido, jamás se preparó en silencio, y lo dijeron públicamente. Fue por las reformas que se sintieron con poder para entrar. Miles murieron. Cuando el gobierno nominó a un general que había alertado del peligro, la maquinaria expuesta intentó destruirlo. Difamaron a su familia, señalaron a su comunidad, atacaron su fe y, sin historial, solo atacaron su identidad. Y esta no es una historia nueva. Ser de derecha en Israel, irónicamente, significa que nunca vas a recibir premios. Nunca vas a ser reconocida por nada.
Siempre te van a ver como secundaria porque no eres parte de la élite privilegiada. Pero la derecha en Israel está creciendo y por eso, a pesar de todo, él fue aprobado. No fue por deseo de las élites, sino porque no había otra opción. Finalmente, para la derecha de Israel, esto es solo un punto de inflexión. Demuestra que la mayoría, quienes luchan, entierran a sus muertos y creen en fronteras y destino, no pueden ser excluidos siempre. Esto no significa que la izquierda no haya perdido, ha perdido mucho, pero la derecha también ha contribuido mucho a esta guerra. Para los estadounidenses, esto es una advertencia y una lección. La lucha contra las élites arraigadas no es abstracta aquí. En Israel es cuestión de vida o muerte, cada error cuesta sangre. Priorizar a los rehenes y la ayuda significa que por otro lado perdemos soldados. La nominación de David Sini es más que un nombramiento. Es un veredicto de que el futuro de Israel no lo dictarán la hipocresía, el miedo ni las élites que se aferran al poder sobre la mayoría. Construiremos sobre la fortaleza, fe y voluntad del pueblo judío. Eso queremos y necesitamos. Y por eso este titular es enorme. Porque finalmente, realmente estamos empezando a contraatacar y a poner a personas que están ideológicamente alineadas en las posiciones correctas de poder. Alguien que priorice la seguridad debería liderar los departamentos de seguridad. Debería haber alguien que entienda que, en realidad, los palestinos y las amenazas islámicas son un problema más grande que los colonos judíos. El Shin Bet inventó todo sobre los colonos. Pudieron haber elegido enfocarse en Hamas y aún así se enfocaron en nuestra propia gente. Aunque hay personas que actúan mal internamente, no debemos enfocar en ellas nuestro dinero, tiempo ni inteligencia. Lo más importante es que no debe ser a costa de una guerra. Llevamos 2 años y todos están agotados. Durante casi todo este tiempo, el jefe de nuestra inteligencia no ha estado alineado con el gobierno, toma sus propias decisiones y fue responsable del fracaso del 7 de octubre. Y los medios han salido a protegerlo. Y si eso no te hace entender o darte cuenta de la importancia de que los medios luchen, de que la gente luche, o de esta nominación en específico, entonces no sé qué lo hará, por eso lo estamos celebrando. Y estamos agradecidas. Y a pesar de todo lo que está pasando en la Organización de las Naciones Unidas, a pesar de todo el drama y el hecho de que ahora sabemos que Netanyahu realmente no planea anexar Judea y Samaria, esperamos que todavía haya un movimiento. Incluso sin declarar soberanía, este hombre pondrá su énfasis y su enfoque en las cosas que realmente importan, luchando contra la amenaza interna que es parte de nuestra vida diaria y a la que, como israelíes, simplemente nos hemos acostumbrado. Subes a un autobús, podría ser atacada, no lo sabes. Caminas por las calles, alguien podría apuñalarte, no lo sabes. Y hemos visto cuánta ira y cuánto tiempo se ha invertido en mirar a las personas equivocadas, luchando contra todos los que intentaron oponerse a la reforma cuando sabemos. Sabemos que la reforma en realidad tenía mucho sentido. La energía gastada en hacer enemigos de personas equivocadas en vez de enfocarnos en lo que podría unirnos. Tenemos un enemigo externo que solo busca nuestra destrucción sin importar lo que hagamos. Seas religiosa, secular, mayor, joven, sobreviviente del holocausto o bebé, nos odian a todas. Y en lugar de que realmente nos enfoquemos en eso como la amenaza, esta máquina se ha estado enfocando en la derecha como una amenaza. Y esa es la mayor tragedia de todas, en mi opinión. Así que con suerte, con esta nominación, estamos a punto de ver un cambio. Y yo, por mi parte, estoy súper emocionada por esto. Soy Meira K y nos vemos la próxima vez.